The Wild Project. Britney Spears está generando cierta preocupación en sus fans debido a que últimamente está subiendo pues, muchas fotos pues, desnuda en Instagram, que se tapa con algún iconillo, con alguna estrella, con alguna cosita. Ha puesto fotos desnuda y luego las borra a los pocos minutos. Y hay gente que está como preocupada también de Britney Spears, y esto me he enterado hoy mismo mientras estaba preparando un poquito esto, y es que ha anunciado que ha perdido, creo que estaba embarazada, ha perdido el hijo que estaba esperando, ¿no? Pero esto es otro tema, digamos. Hay como preocupación por esta liberación. Sinceramente, yo lo que creo es que es una mujer de una edad que ha estado toda su puta vida tratada como una niña pequeña, Totalmente. dominada por su padre, Por su padre. Una persona que haya tenido los problemas mentales que haya tenido. Sí. Mucha gente tiene problemas mentales y es libre, Sí. y que ahora lo que pasa es que se ha liberado. Totalmente. Además, volvemos otra vez. ¿Qué puto problema hay en el cuerpo humano? Total. Coño, el desnudo y la hostia del Total, desnudo. total. Y en una foto. Total. ¿Qué importa? Para nada. Y ha pasado ahora con lo de Chanel, que la pusieron verde lo de Por el Eurovisión, culo, que no sé ojo. qué, que es sexista, no sé cuánto. Me parece absurdo. Esta mujer ha tenido más traumas en su vida que cualquiera. Britney Spears, no Chanel, ¿no? Sí, perdón, Britney Spears. Entonces yo creo que, joder, que haga lo que le salga del toto. O sea, al final mayorcita es. Claro. ¿Qué te parece esta Britney Spears, esta deriva? ¿Crees que realmente está volviendo a las andadas o es una liberación suya? Yo creo que debe llevar ya tantos años lo que dices, de entre toda la parte del padre, el juicio brutal también que ha tenido Qué en lo social. O sea, Britney Spears ha sido durante años un meme en todos los sentidos. O sea, se le ha ridiculizado, se le ha criticado, o sea, tal. Yo creo que en un momento dado donde ya posiblemente esté un poco más estable, o más que estable, esté ya de Liberada, pasada con sí. todo, que me la pela absolutamente todo, pues es posible que haya tomado esa deriva digo ese camino de pues subo lo que me da la gana, que critiquen, que no critiquen, que les guste, que no les guste. Y yo creo que si eso a ella la refuerza, eso le hace bien a nivel personal, a nivel mental, que tira adelante con ello. Cris, te veo aquí un poco jugando con los muñecos. Me está gustando mucho la tertulia paralela de Chris con los muñequitos. Pues está haciendo algún tipo de teatro, se puede conocer. No, soy muy de... Porque, ¿qué nombres tendrían? Porque seguramente no sabes quién son, ¿no? Este es el de... Esto me lo regalaste tú. Breaking Bad, Sí, ¿no? este. ¿O quién es Casi. este? No, este es Es de... una serie. No, es una película. ¿Este es el de Regreso al Futuro? Venga, ¿cómo se llamaba? Joder, yo qué sé. Doc Ah, Doc. No lo sé. Brown. ¿Brown? Sí. Nunca lo diría. Doc Este- White, ¿no? Doc White. Doc White. O Rick, también podría ser Y Rick. este Sí, es el sí, de... sí. No, es Rick Breaking Bad. Alpha. Otro que fue... No, esta no lo sabrás ni de coña. Sean. Sean. ¿No te suena una película que se llama Shaun of the Dead? No. Que aquí en España, como lo Zombies Party. Uf, la traducción No. es como arma fatal, ¿eh? Vaya traducción. No, Pues es una no película que está muy conozco. divertida. ¿Zombies? Zombies Party. Pero no, es que engaña tanto este nombre. Es increíble. No tiene ningún sentido. Es una peli de zombies con mucho humor, es verdad, pero no es una fricada. Es una peli con momentos incluso Acuérdate, dramáticos sí. fuertes, ¿eh? Cuando salió la película de Silent Hill, hubo una movida. En Sudamérica creo que al final se acabó llamando así. La querían llamar aquí Terror en Silent Hill. Para que la gente supiera que Que es era una una peli peli de de miedo. terror. O sea, aquí la gente es como se queda con lo que el título Ya. y si no me dices claramente de lo que va, no voy. Y Zombies Party es una peli de zombies de humor y se llama Shaun of the Dead. Qué guay. Que es Y era como- él se llama Sean, claro, y hacen como el juego Sí. de Down, Las palabras. pues Sean. Y, Qué guay. y tuvieron que llamarle Zombies Party porque si no la gente no se enteraba que era zombies de risa. era de También es risa. verdad que no es nada fácil traducir una película que su título es un juego de palabras en inglés. Déjalo. Porque es Dawn of the Dead, Shaun of the Dead. Ya, pero también atreverte a poner una película Shaun of the Dead, ¿no? A lo mejor ahora Ya. con el streaming se está abriendo Yo creo mucho más que- al público Ya. con El títulos público en inglés. joven Versión tiene que- original y tal. claro. Sí. Claro. Pero bueno, desde luego, la traducción de Zombies Party es ridícula. Ya. En Latinoamérica se llamó Guasón y la Gatubela y los muertos vivientes. ¿Eso es real? Sí, sí. En mi mente sí. Ah, vale. Yo me voy a dormir y veo a los mexicanos Los pues, guasones. diciendo los guasones y Gatubela. Me encanta. Pero es bonito porque el acento latino de las películas. Vale, es verdad que a nosotros los españoles nos puede costar más, pero me parece, eso sí, agradable. Son voces muy bonitas. ¿No os parecen? Me recuerdan las pelis de Disney, de cuando éramos pequeños. Ya, macho, yo no era consciente de La que eran en Sirenita. latino. Sí.
O sea, yo las volví a ver, no volví a ver enteras, pero veía cachos de, por ejemplo, La Bella Durmiente y digo, que era en latino. Yo no era nada Ya. consciente, ¿sabes? Era como... Era nuestro día a día. sí, Bueno, nuestro día a las día. primeras, luego llegó Constantino Sí, en su luego ya Mufasa sí, sí, y puso la bondad. Simba. Esa voz es muy guay, Increíble. Constantino Romero. Bueno, Darth Vader. Increíble. No ha habido Darth otro, ¿eh? Vader, tío. No ha habido otro.